Continuamos en Escritorio Local, os lo avanzaba al principio del programa, tenemos con nosotros de nuevo a la secretaria general del Partido Socialista de Burgos, Esther Peña, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esther, hemos arrancado el curso político, yo estaba esperando esta entrevista para hablar de muchas cuestiones que están sobre la mesa, muchas que afectan a la provincia de Burgos y además por diferentes ámbitos, desde el ámbito autonómico hasta el ámbito nacional, pero es que tengo que empezar hablando de la cita electoral que tenemos a la vuelta de la esquina ya y que se ha convertido en la realidad de este nuevo arranque de curso, ¿no? Bueno, pues nos encontramos a puertas de unos nuevos comicios que los socialistas burgaleses no quisimos nunca, ¿no? Lo dijimos. Aquí, además, con los resultados magníficos que los burgaleses nos procuraron el pasado abril, pues oye, ganamos las elecciones y el que gana las elecciones no quiere repetir. Y bueno, pues determinadas circunstancias, determinada poca visión y compromiso de Estado, pues ha hecho que nos encontremos ante ese próximo 10 de noviembre, en el que confío ya sí que bueno que haya un apoyo contundente, en este caso al Partido Socialista, a Pedro Sánchez como presidente, para procurar unos años de estabilidad política que lo necesitamos para seguir creciendo y sobre todo pues bueno para también no estar en esta vorágine que creo que no trae nada bueno, ¿no? Demasiado ruido, demasiado crisis política y poco hablar de la España real, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué sensación existe en este momento en el gobierno? Te lo pregunto desde el peso también, ¿no?, que Burgos ha tenido en esa cercanía con el equipo de gobierno de Pedro Sánchez, porque hay una tendencia generalizada que piensa que no se ha pensado en la ciudadanía, no se ha pensado en España en el conjunto, sino que quizás se ha estado mirando mucho por los intereses de partido. Fíjate, yo creo que en este caso el Partido Socialista ha dejado muy claro que nosotros, evidentemente, teníamos el mandato de tener que llegar a un acuerdo y lo que quisimos poner por delante en la mesa negociadora fueron 120 medidas concretas de mejora del bienestar de los españoles. Nadie quiso hablar de esas medidas con nosotros, nadie quiso hacerlo. La verdad que las tácticas y las estrategias de otros partidos nos han llevado a una situación que no queríamos nadie, ¿no? El otro día poníamos un ejemplo muy claro, nosotros ganamos el partido y nos lo han robado en los despachos, ¿no? Creo que ha sucedido con la conformación de ese gobierno. Y fíjate, afrontamos una campaña que algunos dirán, pues es la misma gente, el mismo proyecto, sí. Es que creemos firmemente en que nosotros tenemos una propuesta de progreso para mejorar las relaciones laborales, para mejorar el bienestar, para mejorar el sistema de pensiones y para desarrollar la potencialidad económica de nuestro país. Lo pusimos encima de la mesa en la negociación y ahora de nuevo se lo ponemos a los españoles de cara a las urnas este próximo 10 de noviembre. No ha dado tiempo para mucho. En estos meses, sobre todo por esa situación de inestabilidad, al final no se lograba pues dotar al final al país de esa estabilidad, pero sí que se han podido demostrar algunas cosas en este tiempo, ¿no? El otro día en la presentación de las candidaturas se ponía sobre la mesa de nuevo, por ejemplo, el caso de la P1 como uno de esos compromisos. ¿Se ha podido avanzar, se ha podido ahondar en alguno de aquellos objetivos con los que el PSOE concurría a las pasadas elecciones generales y que al final supusieron la mayor parte de la confianza de los burgaleses? Bien, bueno, esta pregunta además me sirve pues para aclarar que el país no se para, ¿no? El problema es que no avanzan determinadas urgencias o acciones políticas o planes que se deben implementar de una manera más rápida, y en este caso pues es lo que sucede con la P1. Nosotros esta primavera ya dejamos aprobado el proyecto para todo lo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental del tercer carril para la AP1, y eso sigue su tramitación. La tramitación administrativa pues siempre es larga, pero bueno, está en plazos, está en trámite ordinario, y ahora que comenzábamos el curso, con todo lo que tiene que ver con las propuestas para los nuevos accesos. Por tanto, recogiendo información y como te digo, con los planes administrativos y los plazos administrativos de la tramitación en orden, y espero que cuenten con una partida importante de los presupuestos que espero, esta vez sí, repito, en febrero o marzo del año 2020 podamos poner en marcha porque va a venir muy bien a nuestra provincia. ¿Se ha podido hacer algo en torno al tren directo? Esto es una pregunta que me han lanzado varias entidades que han pasado por aquí en estas primeras semanas y me han dicho, la preocupación sigue estando ahí. Era un compromiso trabajar, hemos tenido esta situación, ¿se ha podido hacer algo en los despachos? ¿No se ha podido hacer nada? ¿En qué situación se encuentra el proyecto? Bueno, es verdad que el directo es una apuesta firme, y lo es de toda la provincia, los parlamentarios socialistas, del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, también, y en ello estamos trabajando. Es verdad
que el propio ministro Ábalos hace unas semanas confirmó una de las líneas en las que estábamos trabajando para revitalizar el directo para mercancías, y es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la central logística de Vicálvaro. Ya dijimos en su momento que esa podía ser una de las líneas, al igual que ser una vía que absorbiera tráficos del tramo de ferrocarril Madrid-Ávila-Valladolid. Estamos convencidos que este tramo por Burgos para mercancías va a ser necesario sí o sí, teniendo en cuenta que este gobierno pretende aumentar hasta un 30% el transporte de mercancías por ferrocarril. Por tanto, esas son las líneas en las que estamos trabajando. Yo lo he compartido con diferentes colectivos, con las plataformas, que esto es lo que íbamos a hacer. Trabajar en propuestas reales, más allá de grandes titulares de prensa y grandes presiones de algunos que ahora, cuando están en la oposición, pues les entran las prisas, y durante 6 años en el gobierno negaron siempre la opción al directo. Hablar de uno de esos proyectos es hablar también del AVE. Esther, ¿en qué situación se encontró el Partido Socialista este proyecto en la provincia? ¿En qué momento se va a dejar cuando se va a celebrar estas elecciones generales? ¿Y qué pasa con la conexión con el norte? Porque en estos meses también se han dicho muchas cosas, como que de nuevo Burgos podría quedar al margen de esos otros planteamientos, por ejemplo con Cantabria, y que apostarían por Palencia o por otras rutas a lo mejor más, bueno, pues más preferentes para otras provincias. Bueno, respecto al AVE, bueno, pues con un retraso importante, ¿no? Al menos yo creo que ya con 4 o 5 años de retraso respecto a las fechas iniciales que recuerdo Ana Pastor, como ministra de Fomento, anunció en su momento. Bueno, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con el problema del viaducto de Frandovínez, y bueno, pues lo que se ha puesto es una solución. No obstante, nos hemos encontrado también problemas administrativos, no solo de la propia obra, sino problemas administrativos y jurídicos. Pero bueno, si bien es cierto, eso se ha solventado, y lo que se ha intentado es avanzar dentro de esa circunstancia, avanzar, y bueno, los tramos, en vez de esperar a que lo de Frandovínez se solucionara, pues hemos saltado Frandovínez, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan lo que nos están escuchando, y hemos trabajado el resto de trayecto entre Frandovínez y la estación de Burgos. Con eso hemos adelantado al menos 3-4 meses, según los informes técnicos. En esa situación yo espero que en este otoño esté ya finalizado lo que es la obra, para comenzar todo lo que tiene que ver con las revisiones, con las supervisiones técnicas y con las revisiones de seguridad. Y digo que bueno, en este caso no nos tenemos tampoco que agobiar con los tiempos, ¿no? La obra está prácticamente finiquitada, y ahora lo que nos tenemos que regir es por estos nuevos mecanismos de seguridad. ¿Y qué quiero decir? Desde el accidente de Angrois, como recordarán, pues se han cambiado los sistemas de seguridad, y cuando antes una vía de este tipo con 4 o 5 meses de pruebas era suficiente, ahora al menos necesitamos el doble, tal y como nos ha comentado la propia presidenta de Adif, porque ahora en vez de una auditoría se realizan 3 externas además. Por tanto, todo va como el compromiso firme, y bueno, yo no seré la que me ponga a dar fechas porque no, pero la realidad es que los burgaleses pueden confiar en que la obra va a estar acabada este otoño, y que las pruebas van a comenzar de manera inmediata. Y si bien es cierto que necesitamos un impulso para llegar la conexión con Vitoria, nosotros estamos trabajando además, este verano lo hemos estado haciendo, para que Miranda siga siendo una parada fundamental y siga siendo un referente ferroviario, un núcleo ferroviario importante en el norte de nuestro país, y que tenga parada estable. Así que estamos ahora mismo precisamente en eso, en procurar que Miranda siga teniendo un nombre. Son 3 proyectos muy importantes para la provincia, de los que venimos hablando también años, con lo cual vamos a estar muy pendientes de ese avance. A nivel interno, ¿cómo ha sido el trabajo del PSOE de Burgos en estos meses, Esther? Porque se lograban unos resultados históricos, una representación parlamentaria numerosa para nuestra provincia, con destacada presencia, además en primera persona, también en la figura de Ander Gil, con portavocías, con un trabajo, entiendo que también muy intenso en aquello que no vemos. ¿Cómo han sido estos meses para los burgaleses? Bueno, pues son complicados, porque tengo que decir que en un gobierno en funciones la labor legislativa de control, por ejemplo, el gobierno, pues es prácticamente inexistente. Lo que hay es mucho trabajo ministerial, del que no se ve, del que es más farragoso, y mucha preparación de trabajo. Yo lo estoy haciendo además con mi compañero Agustín Zamarrón, que gracias a la notoriedad, y en estas cosas también hay que aprovechar esas circunstancias, gracias a la notoriedad que consiguió el día del pleno de investidura, ¿no?, como presidente de ese... Pues bueno, a veces eso ayuda también a que determinadas puertas se nos abran, y que los proyectos de Burgos aparezcan en los montones en el primer lugar.
Se ha apostado por una candidatura ganadora, Esther, y lo digo porque no ha habido ni un ápice ni un movimiento en esas listas que se han registrado hace tan solo ayer mismo, ¿no? En el Tribunal Superior de Justicia, en esa sede electoral. ¿Se considera que es la apuesta ganadora del PSOE de Burgos mantener esos mismos nombres que en las pasadas elecciones? A ver, ese equipo, un equipo, como siempre he dicho, que es muy representativo de la tierra, que conoce perfectamente lo que sucede en las comarcas de nuestra provincia, no solamente representativo, es cercano y además es que fue el que consiguió la confianza mayoritaria de los burgaleses, no solamente en los comicios, sino de toda la historia democrática de nuestro país. Ha sido las candidaturas de nuestra provincia, mejor dicho, en las que el Partido Socialista mejores datos ha conseguido. Por tanto, creo que valía la pena revalidar la confianza en todo el equipo y esperamos que esos 64.000 burgaleses que nos apoyaron en abril afiancen esa posición y estamos, yo creo que en condiciones de seguir creciendo, porque el Partido Socialista es un partido serio, repetimos candidaturas, tenemos un proyecto claro frente, pues bueno, a otros partidos que en nuestra provincia en estos meses creo que han dejado defraudados y frustrados a muchos de sus votantes. ¿Se van a poder revalidar esos resultados? Se lo digo porque hay quien dice, bueno, va a ser muy complicado que el mismo número de parlamentarios del PSOE salga también en estos comicios, teniendo en cuenta sobre todo el pasado, pero claro, hay que decir que este año 2019 ha marcado un antes y un después también en esto. Bueno, la verdad es que nosotros presentamos un proyecto serio, un proyecto firme y con gente muy válida, que espera refrendar esa confianza, ¿no? El pasado, el futuro. Nosotros vamos a trabajar, que es lo que podemos ofrecer, vamos a dar nuestra palabra, que hemos demostrado que la cumplimos y de esa manera esperar que los burgaleses, que una vez más les vamos a llevar a las urnas, confíen en nosotros. Hay gente que dice, no voy a ir a votar porque estoy cansado de que al final no se escuche a los ciudadanos. ¿Se teme por esa abstención o se confía al final en que los burgaleses, en este caso, vuelvan a acudir a las urnas y vuelvan al final a movilizarse como lo han hecho también en el pasado? Lo primero, decir que entiendo el cabreo. Le comparto porque al fin y al cabo sí soy una ciudadana de pie, que es verdad que ahora estoy en el Parlamento, pero todavía es más frustrante allí, ¿no? Llevar iniciativas, trabajar y que tengamos que parar unos meses para continuar, ¿no? Y yo creo que hay temas en este país que necesitan de una solución ya. Yo en este caso, por ejemplo, que soy portavoz de trabajo, estábamos muy adelantado todo lo que tiene que ver con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que afecta a cientos de miles de personas en este país, también en esta provincia, y eso tiene que salir ya. Por tanto, entiendo ese cabreo, pero también confío en que en este país votar es un síntoma de transparencia, de compromiso, ¿no? con la democracia y estoy convencida que va a haber una participación importante también en Burgos Ciudad y en Burgos Provincia. ¿Cómo va a ser la campaña del PSOE en Burgos durante las próximas semanas? Bueno, la verdad que yo creo que no va a diferir mucho de lo que llevamos haciendo en los últimos meses, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la provincia, estamos en los lugares donde se toman decisiones, estamos en los lugares donde los vecinos y vecinas presentan sus demandas y lo que vamos a hacer es compartir y explicarles casi un poco más a dónde queremos ir, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos derechos, ¿no? Con ese derecho a una mejora laboral, con el nuevo estatuto de los trabajadores, a ese nuevo, no derecho, sino a esa mejora en el derecho del sistema público de pensiones. Hablaremos de eutanasia. Vamos a centrar poco en la controversia, en el ruido que otros partidos políticos parece que quieren crear en estas próximas semanas, y vamos a hablar más de derechos y de nuevas normativas que reglamentarán la vida de la gente, que al final es lo que a nosotros nos importa. ¿Veremos a Pedro Sánchez en Burgos durante las próximas semanas? Bueno, pues la verdad que esa agenda todavía la tenemos sin cerrar, si bien es cierto además que esta campaña va a durar menos, solamente una semana, y bueno, el próximo día 11 sí que es verdad que nos juntamos todos los candidatos con Pedro Sánchez en un acto en Valladolid, en un mitin central de la comunidad en Valladolid, pero bueno, esperamos contar con personalidades importantes para reforzar el mensaje para Burgos y para demostrar una vez más que cuando gobierna el Partido Socialista, a Burgos y a los burgaleses nos va bien.
Va a haber tiempo de hablar de elecciones, por eso voy a emplazar a Esther a que nos veamos dentro de unas semanas para hablar de cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero yo quería que estuviera con nosotros también la secretaria del PSOE de Burgos para hablar de otro asunto, por destacar uno que está afectando mucho a la ciudad, es el tema sanitario. Esther, desde que hemos arrancado este nuevo curso, de hecho hemos visto cómo las movilizaciones van en aumento, hay una convocatoria de manifestación el próximo día. Hablo de urgencias en el caso de la capital, pero hago extensiva esa preocupación que existe en la sanidad a toda la provincia y quiero saber cómo se está viviendo desde el Partido Socialista todo lo que está sucediendo con el cierre de las urgencias de la Real y Antigua, con esa amenaza de cierre de la zona sur y su unificación en el antiguo Hospital Divino Valles. Bueno, yo creo que además hacerlo también desde una perspectiva amplia, ¿no? Porque como dice el refrán castellano, lo que no mejora, empeora. Sabíamos que el gobierno de la Junta de Castilla y León tenía que cambiar, entre otras cosas, para acabar con la deriva del servicio público sanitario. Y, por desgracia, Ciudadanos lo que ha hecho es pervertir ese camino lógico, ¿no? Y lo que ha hecho es pues, empeorar la situación como estaba. Tanto la situación de los propios trabajadores, con el tema de las 35 horas en las que el próximo 6 de noviembre habrá una huelga, como con la gestión de lo que están haciendo. Es infumable que la consejera de Sanidad, la nueva consejera de Sanidad, empiece diciendo, lo primero que ha dicho es que va a cerrar los consultorios médicos en el medio rural y que a partir de ahora los usuarios envejecidos y en lugares dispersos en nuestra provincia tengan que comunicarse por Skype con el médico, ¿no? Es absolutamente una vergüenza. Y lo que está sucediendo en Miranda de Ebro, donde el servicio de dermatología lo han privatizado. Entonces un mirandés que tiene un problema de dermatología tiene que irse a una clínica privada a Vitoria. Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo que está sucediendo en Aranda de Duero con el tema de médicos de familia o de pediatría o en Burgos con el caso de San Agustín y de Gamonal. No tiene ningún sentido. Y sobre todo no tiene ningún sentido hacer las cosas sin consultar con usuarios y con los propios profesionales. El ordeno y mando no funciona. Y los burgaleses lo han demostrado siempre, que somos personas pacíficas, de bien, pero que nos gusta que nos escuchen, ¿no? Y en este caso yo creo que es lo mismo, es absolutamente lamentable, porque encima Burgos, con estas decisiones, apuntalamos un mal dato, y es que fuimos el año pasado la provincia que más profesionales médicos ha perdido, 37 profesionales médicos perdidos. Y ante esto, lo único que nos ha dicho la consejera es que tengamos paciencia. Oiga, no, la paciencia se acabó hace mucho tiempo. Lo que nos están dejando es sin servicios públicos porque estoy convencida que hay un afán privatizador en el fondo de toda esta situación. Por tanto, yo lo que pediría a la Junta de Castilla y León, al Partido Popular y Ciudadanos que están intentando cargarse la sanidad en nuestra ciudad es que nos tengan un poco más de respeto, que escuchen a los usuarios de los centros de Gamonal y de San Agustín, y que en vez de hablar tanto de otras administraciones, hagan su tarea, porque el Gobierno de España les ha permitido que aumenten hasta un 26% las plazas de médicos internos residentes y de enfermería interna residente, y lo han obviado. Entonces, señores y señoras, no nos valen las excusas de que no hay médicos, los hay. Lo que pasa es que no hay buenas condiciones laborales y hay un gobierno de PP y Ciudadanos que no creen en la sanidad pública. Hemos escuchado en estas semanas al Partido Socialista, en boca del alcalde Daniel de la Rosa, quejarse de esta situación, también de la forma en la que se ha producido, sin ningún tipo de contacto previo, por lo menos con las instituciones o con los ciudadanos para explicarlo, pero también hemos escuchado al Partido Popular, a Vox y a Podemos posicionarse en contra de esta medida. Sin embargo, nada de Ciudadanos. No sé si se ha echado en falta un carácter más reivindicativo a nivel local y provincial también ya de la formación naranja respecto a todo lo que está sucediendo. Es que la formación naranja yo creo que está suponiendo una decepción total. Realmente no sabemos a qué está, no entendemos cuál es su utilidad, porque cuando tiene opciones de hacer algo, hace justamente lo contrario, ¿no? O sea, no se manifiesta sobre este tema, criminaliza a los alcaldes, el señor Igea, vicepresidente de Ciudadanos de la Junta, ya le llaman por toda la comunidad el cierra pueblos, porque su idea estrella es cerrar los pueblos de nuestra provincia también. Bueno, la verdad que es un auténtico fracaso. Pues bueno, que tengamos a estas personas dirigiendo los designios de nuestra comunidad autónoma, y así también lo han vivido los propios profesionales del Hospital Universitario, donde más allá de escuchar sus reivindicaciones de mejora, lo que hace es este gobierno compartido con Ciudadanos es enfrentar a los profesionales, y así lo vimos la semana pasada. Por tanto, muy decepcionados de un partido que, lejos de suponer algo de utilidad para los burgaleses, está suponiendo el enterrador
pues bueno, de este servicio público. La próxima semana manifestación, el próximo martes, va a respaldar el Partido Socialista ese movimiento que ha partido de la ciudadanía. Al final han sido asociaciones, consejos de barrio los que han convocado esa manifestación contra la unificación de las urgencias. El otro día estuvimos también en la propia plaza de San Agustín acompañándoles, sí, porque creemos y además debemos ser partícipes de un movimiento que lo que pide es que se les escuche, ¿no? Por tanto, no entiendo el miedo que tiene tanto el Partido Popular y Ciudadanos a mezclarse con la ciudadanía, a escuchar las demandas de los vecinos, no lo entiendo. Debieran fijarse un poco más en el nuevo alcalde de Burgos, que de los pocos meses que lleva de gestión ha abierto el despacho de alcaldía de par en par. La transparencia creo que es algo que están empezando a notar los propios vecinos, con un alcalde que les escucha, que va a sus barrios y que hay una comunicación, ¿no?, bidireccional, que nos hará mejorar a todos, a la propia institución, pero sobre todo a los vecinos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda. Esther, muchísimas gracias por estar en este inicio de curso también con nosotros. Sé que la parte de las elecciones nos ha ocupado mucho tiempo y no hemos podido hablar otros muchos asuntos de interés, así que te emplazo a que nos veamos próximamente y vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda también en ese ámbito electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias.